Bueno, en este problema vamos a calcular la carga de la esfera. Son cargas que están suspendidas y están a una distancia de 2A. Los datos lo dan la longitud de cada esfera, la longitud de la cuerda de cada esfera. Ella se mantiene en equilibrio electrostático. Entonces son cargas iguales y cada carga tiene una masa de 3 por 10 a la menos 5, 3 por 10 a la menos 2 kilogramos. Y el ángulo que ustedes ven allí es un ángulo de 5 grados. Entonces, como están en equilibrio electrostático, lo que debemos hacer es un diagrama de cuerpo libre en una de las dos masas. Puede ser en cualquiera de las dos. Entonces vamos a hacerla en esta masa. Entonces un diagrama de cuerpo libre nos ayuda a calcular el problema. Trazamos un sistema de coordenadas y colocamos las fuerzas que actúan en la carga. Aquí tenemos una fuerza que es el peso. Tenemos una fuerza que es la tensión de la cuerda. Y tenemos una fuerza de repulsión que es debido a la carga que está de este lado. Como son dos cargas iguales, la fuerza eléctrica es una fuerza de repulsión. Entonces, como ven este ángulo aquí, este ángulo estaría ubicado por ángulos internos y externos, estaría ubicado en esta posición. Y como siguiente paso, aquí tenemos dos componentes de la tensión, que sería una componente horizontal y una componente vertical. Es decir, tenemos la tensión en X, el ángulo, la tensión en Y. Entonces la tensión en X es igual a la tensión por el seno del ángulo, y la tensión en Y es igual a la tensión por el coseno del ángulo. Pues este sería el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, aplicando la primera ley de Newton, tenemos lo siguiente. Tenemos que la sumatoria de las fuerzas en el eje X van a ser igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que hay en el eje X? Aquí tenemos la tensión en X y la fuerza eléctrica. ¿Cuáles son las fuerzas que hay en el eje Y? La tensión en Y y el peso. Entonces tenemos la tensión en X menos la fuerza eléctrica igual a 0. Igual a 0 porque está en equilibrio electrostático. Y las fuerzas en Y serían la tensión en Y menos el peso es igual a 0. Entonces sustituimos los valores de las componentes de la tensión y tenemos en la primera ecuación, vamos a llamar esto ecuación 1, ecuación 2. Entonces en la ecuación 1 tenemos T por seno de tita menos la fuerza eléctrica igual a 0. De aquí despejamos y decimos que la tensión por el seno de tita es igual a la fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica, aplicando la ley de Coulomb, tenemos que es la constante por la multiplicación de las dos cargas, que sería Q al cuadrado, entre la distancia R al cuadrado. Que esta distancia, viendo el problema, R va a ser igual a 2 veces A. Entonces aquí hay que colocar 2 veces A. Entonces, completando el problema, tenemos que T por seno de tita es igual a K por Q al cuadrado entre 2 por A todo elevado al cuadrado. Entonces, por otro lado, y aquí podemos despejar la carga y vemos lo que nos hace falta. Por ejemplo, aquí sería, esto pasaría a multiplicar, quedaría 2
2a al cuadrado multiplicado por t por seno de θ dividido entre k, y eso va a ser igual a q al cuadrado, ¿no? Es decir que q, este cuadrado se cancela con una raíz del otro lado, es decir, q es igual a la raíz de 2a al cuadrado multiplicado por el seno, por la tensión, por el seno de θ dividido entre k. Ahora, ¿qué es lo que no tenemos aquí? Aquí no tenemos la tensión, tenemos a, pero no tenemos la tensión. La tensión la vamos a hallar con la ecuación número 2 y después la sustituimos aquí. Entonces, de la ecuación número 2 despejamos y de una vez sustituimos lo que vale ty, que sería t por coseno de θ es igual a w. Pero w es masa por gravedad, porque el peso no lo dan es la masa. Entonces despejamos y quedaría t es igual a masa por gravedad entre coseno de θ. Entonces aquí tenemos todo, aquí tenemos la masa, tenemos todo, lo podemos sustituir en esta ecuación. Bueno, vamos a sustituirlo a ver qué queda. Quedaría la raíz de 2 por a al cuadrado multiplicado por m por g por seno de θ dividido entre k por coseno de θ. Entonces aquí podemos decir que eso es seno sobre coseno es tangente. Entonces sería, este cuadrado se cancela con la raíz, quedaría 2 por a por la raíz de m por g por tangente de θ sobre la constante. Bueno, entonces ya sabemos que esta viene siendo la carga total. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es sustituir los valores, que nos dan. Entonces sería 2 por 0,15 metros la raíz ¿de quién? De la masa, que es 3 por 10 a la menos 2 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos cuadrados multiplicado por la tangente de 5 grados dividido entre la constante de proporcionalidad, sería 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Con esos valores y usando la calculadora podemos obtener el valor de la carga total. Ese valor es igual a 4,4 por 10 a la menos 8 coulomb. Sería 4,4 por 10 a la menos 8 coulomb. Eso lo pueden verificar en la calculadora, lo pueden verificar. Y ese va a ser el resultado de esa. Esto es un problema clásico de electrostática, que lo pueden revisar en el libro Serwi de física del volumen 2.